Cáncer. Una palabra que cuando se dice en el consultorio marca un antes y un después en la vida de cualquier paciente y su familia. El virus del papiloma humano, conocido como HPV, es una infección muy común que se transmite principalmente a través del contacto sexual. Puede causar distintos tipos de cáncer, tanto en mujeres como en hombres. La clave: vacunarse, hacerse los controles y consultar a tiempo. Bienvenidos al cuarto episodio de Conectados por la Oncología, un podcast que busca acercar información clara, accesible y útil sobre el cáncer para cuidarnos y cuidar a quienes queremos. Conectados por la Oncología es un podcast realizado por la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Mi nombre es Felipe Fernández y seré el conductor de este ciclo. Comencemos. En este episodio de Conectados por la Oncología nos acompañan la doctora Laura Vera, el doctor Andrés Muncho y la doctora Marisa Facino. SOMPU es una organización científica sin fines de lucro integrada por profesionales especializados en oncología. Su misión es mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer, siempre desde un enfoque multidisciplinario. Para comenzar desde lo básico, ¿qué es exactamente el HPV y por qué tiene tanta relevancia en nuestra salud? Le pedimos a la doctora Laura Vera que nos ayude a comprender este concepto. Es la sigla que refiere al virus del papiloma humano, que es causante de infecciones muy prevalentes en seres humanos y causante de enfermedades benignas y malignas del tracto anogenital y orofaringio en seres humanos, tanto hombres como mujeres. En este podcast vamos a explicar conceptos sobre los diferentes cánceres que provoca y su prevención primaria, es decir, la vacunación. Muchas veces hablamos del HPV como si fuera un único virus, pero en realidad existen distintos tipos. Existen diferentes tipos de HPV. No todos los tipos de HPV, que se llaman serotipos, pueden causar lesiones malignas. La mayor parte de los tipos de HPV causan lesiones benignas y son reconocidas como verrugas genitales, en la zona orofaringea, en la zona anal. Son verrugas y estos son causados por infecciones de algunos tipos de este virus HPV. El HPV está vinculado a distintos tipos de cáncer. Para comprender mejor qué es este virus, cómo se transmite y por qué es tan frecuente, la doctora Marisa Facino nos lo explica con más detalle. El virus del papiloma humano es en realidad una familia de más de 200 tipos de virus. Es un virus de transmisión sexual que infecta la piel y en especial las mucosas genitales y la boca y la garganta. Se estima que el 80% de la población sexualmente activa va a exponerse a este virus en algún momento de su vida. El pico de incidencia mayor se da en los menores de 24 años y es totalmente asintomática. Como decíamos, el HPV no es un único virus, sino una familia muy amplia. Para entenderlo mejor, se suele clasificar en dos grandes grupos, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. La doctora Marisa Facino nos explica qué significa cada uno y qué consecuencias pueden tener. Se clasifican en dos grandes grupos, uno de bajo riesgo oncogenético, eso significa que no va a desarrollar cáncer. Los tipos más frecuentes son el 6 y el 11, que van a desarrollar verrugas o condilomas. El otro grupo, que es el grupo de alto riesgo, los principales serotipos son el 16 y 18, que causan aproximadamente el 70% del cáncer de cuello de útero, pero también no nos olvidemos que este virus se vincula con otros tipos de cánceres, como son el cáncer del ano, de vulva, de vagina, de pene, de boca y garganta. En la mayoría de los casos, el 90% de la infección se elimina a través de nuestro propio organismo, nuestras propias defensas. Sin embargo, hay un 10% de los casos en el que cuando la infección se hace persistente por estos tipos de virus de alto riesgo, sobre todo el 16 y 18, si no se hacen los controles pertinentes, no se detecta a tiempo, va a haber cambios en las células epiteliales que van a determinar lesiones precursoras o premalignas que si no se tratan van a evolucionar a un cáncer de cuello de útero. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesita desde que surge la infección persistente por un virus de alto riesgo y aparece el cáncer de cuello de útero? Hay más de 15 años, por lo tanto, fíjese todo el tiempo que tenemos
para actuar e implementar medidas para que no se desarrolle el cáncer de cuello de útero. ¿Qué medidas podemos implementar para prevenir la infección de este tipo de virus? Bueno, principalmente con la vacunación. La vacuna está preparada a través de partículas similares al virus, pero que son inactivas, ¿no verdad? Y esto hace que cuando la persona se exponga al virus, nuestras propias defensas, nuestro propio organismo lo detecte y pueda evitar la infección y de esa forma también pueda, en caso de que aparezca la infección, que sea de menor gravedad. ¿Qué tipos de vacunas tenemos hoy en nuestro país? Bueno, tenemos la cuadrivalente, que es la que está constituida justamente para proteger al virus 16 y 18, que eran los responsables del 70% de este tipo de cáncer, y también otros serotipos como el 6 y el 11, el que estaban vinculados a las verrugas o condilomas. Ya la vacuna nonavalente, aparte de este tipo de virus, que ya mencionamos, agrega 5 más que también se vinculan para la protección de los cánceres que ya nombramos. La vacunación contra el HPV es la principal herramienta de prevención. ¿Cómo está organizado el esquema de vacunación en nuestro país y qué recomiendan hoy las guías nacionales? Bueno, en nuestro país, a través de la Comisión Nacional de Vacunas, tenemos que la vacunación se da en ambos sexos entre los 11 y los 26 años de forma gratuita, con un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 6 meses. Esta vacuna es recomendable, no es obligatoria, integra el esquema nacional de vacunación. Además del esquema general de vacunación, existen situaciones especiales en que la vacuna contra el HPV también está indicada. En estos casos, se requiere prescripción médica y a veces un esquema diferente de dosis. La doctora Facino nos cuenta cuáles son estos grupos de población y por qué es tan importante que también estén protegidos. La población que puede vacunarse y de estos tipos especiales son, por ejemplo, los trasplantados, los pacientes que reciben inmunosupresores, que significa medicamentos que bajan las defensas del organismo, personas con HIV, también aquellas mujeres que hayan tenido una lesión precursora de cáncer de cuello de útero, que se hayan tratado, pero que tengan la posibilidad de evitar de que le aparezca otra infección por otro tipo de virus del VPH o la misma reinfección. Fíjense lo importante de lo que estamos hablando. También se pueden vacunar personas que hayan sufrido violencia sexual, si no fueron vacunadas previamente. También aquellos de que tienen hombres que tienen sexo con hombres no vacunados previamente, las mujeres transgénero también, y seguramente algunas otras situaciones especiales que en este momento no me estoy recordando. Es muy importante también concientizar a los varones, sensibilizar para que se den la vacuna, porque en realidad muchos piensan, ¿y para qué me la voy a dar? Yo no tengo útero. En realidad no es así, ya que como dijimos previamente, si vos te vacunás, te vas a prevenir de tipos de cánceres como el del ano, el del pene, el de la boca y la garganta, que como bien dijimos, también le pueden suceder a los hombres, y sobre todo porque este tipo de virus se transmite a través de cualquier tipo de actividad sexual. En nuestro país, la vacunación contra el HPV ya forma parte del esquema nacional e incluye una vacuna que protege contra los serotipos más frecuentes vinculados al cáncer y lo hace de forma gratuita. Pero también existen otras opciones con costo disponibles en el sistema de salud que amplían esa cobertura y permiten prevenir un mayor número de casos. La doctora Vera nos explica qué diferencias existen entre ellas. En Uruguay tenemos cobertura de vacunación con la vacuna que se llama cuadrivalente, o sea que tiene la cobertura para los 4 serotipos o tipos de HPV más frecuentes en enfermedades malignas. 2 de ellos, y muy conocidos, los tipos 18 y 16, son la causa de la mayor parte de los tumores más frecuentes que están asociados a este virus. Esta cobertura de esta vacuna para, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero alcanza al 69% de los cánceres. ¿Qué pasa con el otro porcentaje de los cánceres? Bueno, una gran parte de ellos, hasta el 90% de ellos, aumenta la cobertura con la vacunación de la otra vacuna que es la nonavalente, o sea que tiene la cobertura de 9 tipos o serotipos de HPV. Esta vacuna aún no está en nuestro esquema de vacunación y está disponible en nuestro mercado para aquellos que puedan acceder a ella.
Actualmente en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública está avanzando hacia una estrategia más efectiva en la vacunación contra el HPV. A partir de 2026, bastará con una única dosis, una medida respaldada por la evidencia más reciente sobre su efectividad. Sabemos que el cáncer de cuello de útero es el más frecuente vinculado al HPV, pero ¿qué otros tumores pueden estar relacionados con este virus? Existen otros tumores vinculados al HPV, que son tumores que son menos frecuentes, pero que están aumentando dramáticamente su frecuencia a nivel mundial y también en Uruguay. Los tumores de canal anal y recto bajo, de todo el tracto anogenital, pero en particular estos tumores, están aumentando su frecuencia. Y son los segundos tumores más frecuentes vinculados a HPV detrás del cáncer de cuello uterino. Un 88% de los tumores de canal anal y recto bajo se vinculan a HPV y por lo tanto están vinculados a los serotipos o tipos 16 y 18 que también están incluidos en la vacunación que tenemos cobertura en Uruguay. Otros de los tumores que están aumentando su frecuencia son los tumores de pene, que antes era absolutamente infrecuente encontrar en la consulta y que ahora son cada vez más frecuentes. Y un 30 o 40% de estos tumores están vinculados a HPV, teniendo lesiones premalignas concretas y diagnosticables y que tienen una curación de más del 90% si son identificables en estadios localizados, teniendo una mortalidad muy alta a 5 años si están en estadios diseminados o con compromiso de pelvis, con una mortalidad de 95% a 5 años. O sea que es vital el diagnóstico precoz y la consulta precoz al médico y al urólogo en caso de encontrar lesiones a este nivel. Otro de los tumores vinculados al HPV son los tumores de vulva, también infrecuentes, pero que están vinculados en un 70% al HPV y que también son tumores que tienen un desenlace dramático si no son localizados a tiempos y que tienen una alta curabilidad con tratamientos locales si se puede localizar y diagnosticar en estadios iniciales. El virus del papiloma humano además es causa de tumores de boca y garganta. El doctor Andrés Muncho, especialista en otorrinolaringología, nos cuenta qué otros tipos de cáncer pueden estar vinculados al HPV. Durante las últimas décadas, el virus del papiloma humano no solo se ha tenido como una causa del cáncer genital y anal, sino que también participa en el desarrollo de cáncer de células escamosas en lo que es la región de la orofaringe, sobre todo en las regiones de base de lengua y amígdalas. Son los sitios más comúnmente implicados. Se dice que cerca de un 25% de todos los cánceres puede estar explicado por el virus del papiloma humano. De hecho, en los países desarrollados, hoy ascienden las cifras de los tumores relacionados al HPV entre un 45 y un 90% de los casos. También se ha detectado tumores de laringe y de cavidad oral relacionados al HPV en un 25%. Hay un cambio drástico en el 2018. La AJCC, que es la American Joint Committee on Cancer, que es la que clasifica y estadifica los tumores, incluyó el estatus del HPV siendo un factor clave cuando este es positivo, ya que permite un mejor pronóstico para estos tumores. O sea, tiene mejor respuesta. Tiene la doble chapa del HPV que te provoca el cáncer, pero si te lo provoca y es por el HPV, tiene mejor pronóstico. A diferencia de otro perfil poblacional clásico de los tumores de cabeza y cuello, que eran los pacientes mayores de 60 años, hombres, fumadores y alcoholistas, ha habido un cambio en el perfil poblacional en gente joven, en torno a los 40 años, cuyo único factor de riesgo es el HPV. La mayoría de los virus que causan los tumores de orofaringe son los serotipos 16 y 18, que son los que tienen más posibilidad oncogénica, lo mismo que en el cuello de útero, ahí comparten el mismo factor, por lo cual la vacunación también tiene un factor protector para estos tumores. Una de las características del HPV es que puede permanecer en el organismo durante muchos años sin dar síntomas. En algunos casos, esa infección se reactiva más adelante y termina generando lesiones que pueden transformarse en un tumor. El doctor Andrés Muncho nos explica cómo ocurre este proceso. Lo que se habla habitualmente es que el paciente se infecta por el HPV, las vías de transmisión son las mismas, mayoritariamente por vía sexual. Lo que se ve es que estas lesiones, el virus se queda
a nivel del epitelio durante muchos años. Se dice que más de 10 años mantiene la infección activa, sobre todo en las criptas amigdalinas o en la base de la lengua, y eso provocaría el tumor en esas regiones. O sea que el virus queda en forma silente durante muchos años y después en algún momento se reactiva y ahí produce el tumor. Se dice que después de 10 años aumenta el riesgo de tener esa infección. Y incluso está en discusión realizar estudios de esas regiones, de las lógicas amigdalinas, como el PAP, lo mismo que se utiliza en cuello de útero. Si bien todavía no existe un estudio universal para detectar precozmente todos los cánceres vinculados al HPV, sí contamos con herramientas claras y efectivas para reducir el riesgo y adelantarnos a la enfermedad. Para cáncer de cuello de útero, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, hoy el abordaje es integral, como dijimos recientemente, por un lado la vacunación, que se le denomina prevención primaria, los controles ginecológicos y lo que se denomina detección precoz, con exámenes preventivos, que lo que hacen es detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Esto es muy importante. ¿Y cuáles son los exámenes de detección? Y bueno, tenemos que el de elección, el principal, es el test del HPV. Es un test que en realidad es a través de tecnología biomolecular que estudia el ADN de este virus y que es mucho más sensible que el Papá Nicolau, que es hasta ahora uno de los referentes en cuanto a los exámenes preventivos de este tipo de cáncer. Es a su vez un test que se hace de la misma forma que el Papá Nicolau. Lo importante es que el test del papilomavirus humano lo que detecta es la infección. Y sin embargo, el Papá Nicolau lo que detecta ya es la lesión. Ya tenés la lesión en las células epiteliales del cuello de útero. Doctora, ¿cómo se realiza el test del virus del papiloma humano y en qué se diferencia del Papá Nicolau tradicional? Bueno, se realiza de la misma forma que el test del Papá Nicolau, es decir, con la introducción de un espéculo y de un cepillito de cerdas finas, que lo que hace es toma una muestra de las células del epitelio del cuello de útero y después se manda a analizar, como dijimos, ya que es un estudio biomolecular. La diferencia que tiene con el Papá Nicolau, aparte del que dije de que lo que detecta es la infección, que está un paso antes, también es mucho más sensible que el test del Papá Nicolau. Y hay diferentes tipos de test de BPH. Ahora, al menos sería importante que se identifiquen, como dijimos hoy, los serotipos que son responsables del 70% del cáncer de cuello de útero, como son el 16 y 18. A su vez, es necesario que este tipo de test cumpla con determinados requisitos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud y la FDA. Y si, por ejemplo, a una persona el test le da positivo, tanto sea al serotipo 16 o 18, en ese caso se va a tener que realizar una colposcopía. Recordemos que el test del Papá Nicolau es cada 3 años y el test del HPV es cada 5 años. ¿Cuándo se finaliza? A los 69 años aproximadamente, aunque hay situaciones especiales que las dejamos para otro momento. A destacar que se convirtió la prevención en el cáncer de cuello de útero en política de Estado, ya que se exonera del pago de este estudio y también la mujer que está en actividad laboral tiene la posibilidad del día libre pago para realizárselo. En Uruguay contamos con una guía nacional de práctica clínica que marcó un antes y un después en la prevención del cáncer de cuello de útero. Esta guía integra la vacunación contra el HPV, los controles ginecológicos y la incorporación del test de HPV como herramienta principal de detección precoz. La doctora Marisa Facino nos cuenta cómo se aplican estas recomendaciones y cuáles son las edades en que corresponde comenzar con cada estudio. En nuestro país se ha publicado el año pasado la Guía Nacional de Práctica Clínica de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, que hemos logrado un hito histórico, un cambio de paradigma en la prevención del cáncer de cuello de útero. Se han convocado para esta guía a expertos nacionales e internacionales que aportaron mucho y, por ejemplo, los expertos internacionales nos han recomendado de que nuestra guía estuviera vinculada a la vacunación de las niñas y adolescentes para poder determinar cuándo se iniciaría el test del BPH. Por eso en las guías nuestras se ha considerado este aporte y tenemos que a partir de los 30 años, toda persona que tenga que realizarse el estudio de detección precoz se va a realizar el test del BPH, salvo que tuviera vigente el test del Papá Nicolau. Entonces, cuando finalice la vigencia de ese test del Papá Nicolau, ahí empezaría a realizarse el test de BPH.
¿Qué pasa entre los 25 y los 29 años? Bueno, ahí hay que considerar si las niñas o adolescentes se han vacunado completamente o la primera dosis fue realizada antes de los 15 años. En ese caso, van a empezar con el test del HPV a partir de los 25 años. Y si es normal, se va a realizar cada 5 años. En el caso de que las niñas no hubieran sido vacunadas completamente antes de los 15 años o la primera dosis la haya recibido después de esa edad, bueno, ahí sí tenemos entre los 25 y 29 años la posibilidad de que esa niña se infecte con este virus, y lo que se trata es de que no se vaya a sobrediagnosticar o hacer un tratamiento excesivo en esa edad porque sigue siendo una persona muy joven. Entonces, en ese caso, no se hace el test del VPH. Se comienza con el Papá Nicolau y se hace a los 25 años un test de Papá Nicolau, a los 3 años se repite ese test y sí, luego a partir de los 30 años continúa, como todo el resto de la población, con el test del VPH cada 5 años. A diferencia de lo que ocurre con otros cánceres, no existe un estudio de rutina para detectar de forma temprana los tumores de cabeza y cuello, pero es fundamental prestar atención a los síntomas y consultar a tiempo. Hoy por hoy no hay un screening universal de los tumores de cabeza y cuello, y creo que es fundamental porque tenemos un problema a nivel nacional y a nivel mundial que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello llegan en estadios tardíos. Cerca del 70-80% consultan en estadios avanzados. La mayoría de la gente tiene síntomas permanentes, que son síntomas, por ejemplo, una disfonía, una llaga en la garganta, una úlcera en la lengua, y no consulta. Y pasan meses en el que el paciente llega en estadios avanzados. Eso es un problema nacional. Nosotros estamos trabajando con la cátedra y con el Pronacila, que es un programa nacional de cirugía láser, para llegar precozmente a estos pacientes y tratarlos en estadios iniciales. Es un dato que no es menor. Pacientes que se detectan en estadios iniciales, estadios 1, llegan al más del 90% de curación. Y si el paciente se detecta en un estadio 3 y 4, la tasa de sobrevida de los 5 años baja al 20-30%, o sea, es dramático. Por eso es clave llegar precozmente a estos pacientes. Hoy a nivel internacional tampoco hay un screening universal de los tumores de cabeza y cuello como pasa en el cuello uterino, pero se está trabajando en biopsias líquidas, biopsia en saliva, hisopados de amígdalas, similar a un PAP, para poder detectarlos precozmente. El doctor Andrés Munyo nos comparte su visión sobre por qué la vacuna es clave en todas las edades y cómo se explica este aumento de casos a nivel mundial. Creo que hoy el camino a nivel mundial es hacia la vacunación universal, tenga o no tenga la infección. Si bien es más efectiva en el que no tuvo la infección, o cuanto más temprano se dé la vacunación, creo que a toda la edad nosotros se lo recomendamos la vacunación. Se habla también a nivel internacional de que en los años 2010, 2015, hubo un auge de estos tumores, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Se lo plantea un poco a la revolución sexual después de los años 80, donde hubo una liberación de los métodos anticonceptivos, hubo una baja en lo que son las tasas de tabaquismo con todas las grandes campañas antitabaco. Si bien los cánceres relacionados al tabaquismo bajaron en cierta medida, aumentaron estos cánceres. Hubo una epidemia, hay trabajos del año Inland, hay trabajos de revistas sumamente pesadas, donde se habla de epidemia de cáncer de cabeza y cáncer de orofaringe relacionados al HPV. Hay fuerte evidencia molecular que demuestra que el HPV es una causa etiológica del cáncer de orofaringe. El HPV es detectado en el tumor, localizándose en el núcleo celular, transcripcionalmente activo, clonal, y no se encuentra en el tejido circundante benigno, por lo cual es la causa de ese tumor. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Uruguay, tristemente, está en el podio de las tasas de mortalidad por cáncer, solo superado por Brasil y Cuba en lo que es mortalidad en cáncer de cabeza y cuello en Sudamérica. Este cáncer tiene dos características que lo hacen ser un cáncer sumamente agresivo. Se habla a nivel global que tiene una mortalidad global del 50% en 5 años. O sea, la mitad de los pacientes que van a tener estos tumores se van a morir en los próximos 5 años. Si bien los factores clásicos de riesgo del tabaquismo y el alcoholismo se le suma el HPV, se le suma también la mala higiene dental, la mala alimentación, son factores que se han ido agregando con el estudio de estos tumores en el tiempo. Y otro dato que no es menor, que el 70% se atiende en salud pública. O sea, son pacientes con bajo recurso que se atienden en salud pública, por lo cual también tienen una limitante en lo que son los accesos a los niveles, a los sistemas de salud que consultan tardíamente. ¿Cuáles son las señales de alarma que deberían motivar una consulta médica?
Nosotros hicimos una campaña hace unos años del 3x1, que es una campaña tomada de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que es un síntoma durante más de 3 semanas. ¿Qué síntomas son? Síntomas alarma que el paciente debería consultar. Una difonía permanente, cambios en la voz durante más de 3 semanas, es un signo de alarma que hay que consultar y ser vista esas cuerdas vocales, esa laringe. Una úlcera o llaga en la boca, en la lengua, en las amígdalas, una llaga, un afta, una lesión que no cura en 3 semanas es un elemento de alarma también. Bultos en el cuello. Muchos de estos tumores tienen drenaje linfático importante y se manifiestan inicialmente con ganglios metastásicos en el cuello. O sea que son todos esos 3 elementos de alarma que nosotros le pedimos por favor a los pacientes que consulten precozmente. O sea, no es normal estar difónico, no es normal tener un bulto en el cuello y no es normal una llaga en la boca que no cicatriza durante más de 2 a 3 semanas. Otro dato que no es menor con el HPV, los tumores relacionados al HPV o que son provocados por el HPV en lo que es la orofaringe, tienen mejor pronóstico, o sea, tienen mejor respuesta a los tratamientos, responden mejor a la radio y a la quimioterapia y a los tratamientos quirúrgicos con respecto al que es HPV negativo. Desde el 2018, con la nueva clasificación de la AJCC, todos los tumores se deben estadificar según el estatus del HPV. Se le pide P16 positivo o negativo y eso lo clasifica en tumores relacionados o no al HPV. Esos pacientes sabemos que van a tener un mejor pronóstico que los que no lo tienen. Como vimos, cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, la consulta precoz puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno mucho más complejo. El Dr. Munyo nos explica por qué es tan importante no retrasar la consulta y cómo el desconocimiento muchas veces juega en contra. El dato para mí clave es consulta precoz. Si tenemos síntomas que son bien claros, cualquier persona se da cuenta que está difónica, no es normal estar difónico, cualquier persona saca la lengua. Había campañas hace unos años que era sacarle la lengua al cáncer, ibas a campañas nacionales que sacabas la lengua y revisabas la lengua. Tenemos el beneficio de que son tumores accesibles a la exploración. Nosotros en la primera consulta podemos verle todas las mucosas de las vías aerodigestivas superiores al paciente y decir tiene o no tiene lesión. Hoy contamos con medios endoscópicos, con luces especiales, una luz NBI, que es un Narrow Banding Image, que se utiliza hace años en lo que era gastroenterología, pero se empezó a aplicar en otorrino, que ve lesiones premalignas, o sea, ve las alteraciones vasculares de los tumores y los tiñe con una luz especial, entonces vemos sectores que ya sabemos que va a ser, o es un tumor incipiente, una displasia de alto grado, o son carcinomas in situ, o son carcinomas cuando se están provocando. Entonces, hoy por hoy tenemos en Uruguay un otorrinolaringólogo en todos lados del país y tenemos 500 kilómetros de distancia accesibles. Hay un otorrino de guardia en casi todos los departamentos, en casi todas las mutualistas hay un otorrino 24/7 de guardia y que pacientes consulten tardíamente es como algo muy triste para Uruguay. Creo que la principal causa es desconocimiento de la población general de esta patología. O sea, y ahí está en el debe nosotros como sociedad científica comunicarlo y llegar a que la gente consulte, se dé cuenta, pero va de la mano a detectar precozmente estos tumores. Porque lo que le decía, el dato que no es menor, estos tumores detectados en estadios iniciales se curan con una cirugía, con un tratamiento mínimamente invasivo y el paciente sigue su vida normalmente. Ahora, si el paciente consulta en estadio avanzado, lleva ya tratamientos mucho más agresivos, lleva muchas veces resecciones, grandes resecciones, traqueotomías, tratamientos complejos con radio, quimioterapia. O sea, realmente es abismal la diferencia y el pronóstico de estos pacientes. Cuando hablamos de la vacuna contra el HPV, es clave transmitir confianza. Se trata de una herramienta eficaz, efectiva y segura. Pero además, entender su impacto significa dimensionar la magnitud de cómo ha cambiado en los últimos años la situación gracias a la prevención. La doctora Marisa Facino nos lo explica. Hay que jerarquizar que la vacuna es eficaz, es efectiva, es segura, ya que en realidad la mayoría de los efectos adversos que se han reportado están vinculados a la administración de la misma en el lugar donde se administra, es decir, puede causar un enrojecimiento de la zona, edema, a veces puede causar dolor de cabeza, náuseas, pero muy pocas reacciones adversas se ven con este tipo de vacunas. El virus del papiloma humano es la principal causa del cáncer de cuello de útero. Es un cáncer 100% prevenible que no debería existir. Y sin embargo, en nuestro país tenemos que se diagnostican 310 casos al año y fallecen 140 personas por esta enfermedad. Es el cuarto más frecuente en la mujer, luego del cáncer de mama, de colorecto y de pulmón, y es el quinto en mortalidad.
Debido a que se ha trabajado mucho en cuanto a la sensibilización a la población, la educación a la misma, capacitación al equipo de salud, todo lo que es campañas, la vacunación, los controles ginecológicos, los estudios preventivos, hoy tenemos que tanto la incidencia, es decir, los nuevos casos de este tipo de cáncer y la mortalidad vienen en descenso desde hace más de 2 décadas. Esto es muy importante, pero igual tenemos que apuntar a que no exista este tipo de cáncer en nuestro país. Nuestro país está alineado con la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud de eliminación de este tipo de cáncer para el 2030. Cuando se trata de cáncer, no alcanza con la mirada de un solo especialista. El abordaje integral y el trabajo en equipo marcan la diferencia. El doctor Muncho nos cuenta por qué esta coordinación multidisciplinaria es tan importante y qué rol clave puede cumplir la figura de la enfermera navegadora en el acompañamiento de los pacientes. Es fundamental trabajar en equipos multidisciplinarios con el oncólogo, con el radioterapeuta, con el odontólogo, con el foniatra, con todos los especialistas que participan en la unidad de tumores. A nivel mundial funcionan en unidades especializadas en cabeza y cuello donde se da un abordaje integral a estos pacientes. Y el paciente ya en una consulta es valorado por todos los especialistas y se le da la mejor... nutricionista también es fundamental. Se le da el abordaje integral y el paciente no pierde tiempo y llega a un mejor tratamiento en una consulta muchas veces. Un mejor abordaje al paciente. Bueno, otra cosa clave, utilizando los recursos de otras unidades oncológicas, creo que en otorrino es clave el rol de la nurse navegadora, que lleve a estos pacientes por todo el sistema de salud para que lo guíe, se lo lleve al paciente de la mano y lo transite, porque muchas veces nosotros decimos, o vemos al paciente que le decimos, tiene un cáncer de laringe. Bueno, vaya, hágase todo esto, y el paciente sale con un diagnóstico espantoso de cáncer y con 20.000 cosas para hacer que no tiene ni idea cómo tiene que hacerlo y dónde tiene que hacerlo. Entonces es clave a alguien que lo lleve de la mano para que le haga transitar por todos los sistemas de salud, por todas las unidades, por los estudios, por las tomografías, por la evaluación anestésica, por cardiólogo, bueno, que lo lleve al paciente de la mano y le solucione la vida. Y ahí realmente se ha visto, creo que la nurse navegadora en mama ha funcionado súper bien y creo que en cabeza de cuello es clave tenerlo. Algunos centros en Brasil, por ejemplo, lo tienen, en Estados Unidos. Creo que Uruguay debería ir hacia tener nurse navegadora. El virus del papiloma humano es muy frecuente y en la mayoría de los casos nuestro propio organismo logra eliminarlo. Pero cuando la infección persiste, puede convertirse en la causa de distintos tipos de cáncer. La buena noticia es que contamos con herramientas para prevenir y detectar a tiempo. La vacunación, los controles ginecológicos, el test de HPV y en los tumores de cabeza y cuello, la consulta precoz ante síntomas de alarma. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Conectados por la Oncología. Un agradecimiento especial para los invitados del programa de hoy, el doctor Andrés Muncho y las doctoras Laura Vera y Marisa Facino. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Si el contenido de este episodio te pareció interesante, compartilo con tus contactos. No te olvides de seguirnos y activar las notificaciones para enterarte de las novedades de este podcast. Y cualquier duda o sugerencia que tengas, podés escribirla en el espacio de comentarios. Agradecemos el apoyo de Cibeles por acompañarnos en la realización de este podcast. Hasta el próximo episodio de Conectados por la Oncología.